Bueno, pues hola a todos, mi nombre es Ernesto Castro, voy a ser el profesor de esta asignatura, Historia, Ideas Estéticas y el Pensamiento 1, o como yo prefiero llamarla, y luego explicaré a lo largo del curso por qué este rebautizo, Historia Universal de las Filosofías Académicas y Mundanas de las Artes 1. A modo de presentación diré que soy becario del Departamento de Historia, Filosofía, Teoría del Conocimiento y Estética, en Filosofía un poco más arriba. Estoy haciendo mi tesis sobre el realismo especulativo, que es una corriente filosófica, una de las más importantes, yo creo, del contexto digital, sobre todo a partir del año 2007 en adelante. Y tengo multitud de escritos que podéis encontrar en mi página de academia.edu, ahí la tenéis, desde cosas sobre la zoofilia hasta el 15M, pasando por cuestiones noseológicas, ontológicas, estéticas, lo que queráis, ¿no? También podéis encontrar muchos de mis textos en mi Tumblr, ernestocastro.tumblr.com. Y por lo demás también podéis contactarme por todas esas redes sociales, Twitter, Instagram, Snapchat, que no utilizo mucho, YouTube, pero sobre todo el mail, ¿no? Quisiera que el canal de comunicación entre vosotros y yo fuera prioritariamente el mail, especialmente para dudas, comentarios, cuestiones que se os quede, que queráis dormir con la almohada, como se suele decir, podéis escribirme por ese correo. Bueno, este es el segundo curso que doy aquí en Historia del Arte, de Estética. El año pasado di las clases prácticas de esta misma asignatura con un enfoque que no se suele dar en esta asignatura, que consiste en dar no tanto la filosofía de los propios, la filosofía del arte o la estética de los propios filósofos, sino más bien acentuar o interesarme o básicamente aproximarme a lo que sería algo así como la filosofía de los artistas durante el periodo glorioso, desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Este es un periodo que no suele explicar en ninguna de las dos asignaturas que tenéis a lo largo de la carrera de estética. Hay una estética 1, que es esta, que empieza en los tiempos remotos, cuando en el Big Bang prácticamente, y que termina en el siglo XVIII, no termina en el siglo XVIII, termina, perdón, en el siglo XIV, y hay otra asignatura que se llama estética 2, que daréis cuando esté segundo de carrera, que empieza en el siglo XVIII y termina en el presente, ¿no? Entonces, la pregunta que cualquiera medianamente suspicaz le puede suscitar es: ¿y qué pasa exactamente entre el siglo XIV y el siglo XVIII, que son, digamos, el periodo privilegiado por los historiadores del arte, ¿no? El Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo. Pues bueno, yo lo que quise allí estudiar era exactamente qué era la filosofía de los artistas, dado que los filósofos nos interesaban por el arte, ¿no? Como ya veremos más adelante, ni Bacon tiene estética, ni todos los filósofos que habéis estudiado, vosotros creo que sois la última generación que va a haber cursado de manera obligatoria en segundo de bachillerato filosofía. Todos esos filósofos magníficos y canónicos, Hume, Descartes y compañía, todos los filósofos modernos, ninguno de ellos escribe sobre estética, lo cual es bastante perturbador, porque Leibniz tiene incluso tratados de cocina, ¿no? Pero se ve que no le gustaba tanto Rembrandt, eso le parecía un poco más malo. Aquí lo que tenéis es una imagen de cuando yo tenía, cuando yo estaba en Berbe, ¿no? En lo que fue la última clase práctica de aquel curso, que consistió en un paseo por el Museo del Prado, bueno, pero no por el Museo del Prado, sino más bien por los alrededores del Museo del Prado y por el Parque del Retiro, explicando un poco lo que supone ese parque como modelo de enlace entre el pasado más remoto, el siglo XVII, el siglo XVIII, y el presente más inmediato, ¿no? Como una especie de parque que lo sintetiza todo en apenas unos cuantos metros. A mí siempre me ha apetecido y me ha interesado mucho, y ya veréis que mi programa es bastante innovador y propio. En ese sentido me paso un poco la guía docente por el Arco de Belén, porque consiste básicamente en esto, ¿no? Lo que tenéis abajo es el calendario exacto de las clases teóricas, que son 26 para ser más exactos. Cada una de ellas está contemplada o planeada como una conferencia autocontenida, encadenada, lo cual quiere decir que no es obligatorio asistir a ninguna de ellas para comprender el contenido de las anteriores. Salvo, en todo caso, las introductorias, donde voy a definir los términos teóricos que voy a utilizar. Más bien lo que voy a hacer en esas clases es deconstruir el título de esta asignatura, Historia de las Ideas Estéticas y el Pensamiento 1, para, digamos, de manera gloriosa, con los escombros de aquella deconstrucción, volver a erigir el edificio del título que yo he propuesto, que es Historia Universal de las Filosofías Académicas y Mundanas de las Artes. Bueno, tan solo puedo exponerlo ahora mismo, lo iremos ya desarrollando conforme vayamos entrando en materia. Tan solo deciros que, dependiendo del grupo práctico en el que os hayáis matriculado, pues tendréis que leer unos u otros textos. Ahí tenéis también el calendario, dependiendo si sois del grupo de 1 o del grupo de 2, tendréis que leer esos textos. Huelga decir que, aunque de manera puramente administrativa y académica tan solo tengáis que leer 4 de esos 8 textos, para mí, cualquier persona que se precie en términos intelectuales tiene que haberlos leído todos, ¿no? Hay un famoso dicho que dice: tienes 18 años y no has leído a Platón, no tienes la culpa, has tenido mala suerte, ¿no? Es decir, has estado leyendo a mejor Crepúsculo o lo que sea, en lugar de estar leyendo a Platón, pobre de ti.
Tienes 28 años y no has leído a Platón, no tienes perdón, ¿no? Quiero decir, si uno tiene ya una determinada edad y sabe que unos determinados autores que uno tiene que conocer, pues hombre, es como si uno sabe que existe el Rubius y no ha visto nunca un vídeo suyo, ¿no? Bueno, ¿alguna duda acerca de la evaluación? Lo tenéis ahí escrito, es un 60% la nota teórica de las clases teóricas evaluadas con un examen final y un 40% de la nota con las lecturas obligatorias. Hay 4 lecturas obligatorias, se tienen que hacer 4 trabajos que se presentarán o se realizarán en esas 4 clases prácticas, con lo cual cada trabajo vale un punto. Se puede subir también 2 puntos extra con un trabajo personal que tenéis que acordar, cuyo tema tenéis que acordar conmigo. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Vale. Pues vamos a entrar en el tema que vamos a tratar hoy, aprovechando que es para muchos de vosotros, sobre todo los que acabáis de, digamos, licenciar en el bachillerato. Esta será, aprovechando, digamos, que es vuestra primera clase en la universidad, pues quisiera dedicar esta clase de presentación a explicaros qué es la universidad, ¿no? Bueno, el término universidad proviene de una expresión latina, universitas magistrorum et scholarium, que suele traducir como la comunidad de profesores y académicos, pero que también se puede traducir como la totalidad de profesores y ociosos, siendo fieles al sentido que tiene universitas, que está vinculado etimológicamente con el universum, ¿no? Con la totalidad, y también siendo fieles al sentido de scholarum, que viene de scolé, que en griego significa ocio. De ahí la famosa frase, la famosa, digamos, doctrina de Aristóteles, de que sin ocio no puede haber filosofía, esto es, no se puede hacer escuela. La escuela, aunque no lo creáis muchos de vosotros, es un lugar al que se va de manera ociosa y no negociosa, ¿no? Por decirlo así. De hecho, negocio, como sabéis, es una negación latina, el nec otium, la ausencia de ocio. Bueno, lo que tenéis ahí en pantalla son 3 instituciones que pueden ser próximas por sus contenidos académicos a lo que conocemos canónicamente como la universidad. Arriba a la izquierda está el famoso cuadro de Rafael en las estancias de la señoría en el papado de la Academia de Platón, ¿no? Con la representación de Platón con la cara de Leonardo da Vinci y el mismo Miguel Ángel en la figura de Aristóteles. Es una imagen muy repetida y muy comentada. Aristóteles va con su famosa ética, la ética nicómaco, la ética que escribió a su hijo, y Platón va con el Timeo, en el que están descritas las formas matemáticas en el origen del mundo. Platón está enseñando al mundo ideal, al mundo de las ideas, y Aristóteles está diciendo piano, piano, vamos por aquí con las virtudes y con la amistad. A la derecha tenéis la famosa imagen, bueno, una imagen que yo supongo que conoceréis, no habréis visto la película, Ágora de Amenábar, la biblioteca de Alejandría, ya digamos en sus fases decadentes, previo al expurgo cristiano, y abajo tenéis una imagen del Pandidacterium de Bizancio, abierto por Justiniano en el 1450 y algo, que es lo más próximo que existe a la universidad como tal. ¿Por qué ninguna de estas instituciones son universidades en el sentido canónico del término? Porque no tenían un reconocimiento como tal público e institucional. La Academia de Platón era una academia de Platón, el Liceo de Aristóteles era una institución privada de Aristóteles, como yo que sé, la Fundación FAES o algo por el estilo, y lo mismo se puede decir de la Biblioteca de Alejandría o incluso del Pandidacterium, donde sí que es cierto que había ciertos burócratas o personas digamos, dirigidas por el emperador de Bizancio, pero en general estaban prácticamente allí simplemente profesores privados y alumnos como en una academia que vosotros pagáis y recibís una enseñanza, ¿no? No se constituyen como universidades, porque las primeras universidades como tales surgen, no surgen, simplemente se reconocen como tales en el siglo XII. Las primeras universidades, las que se reconocen como tales, que son las de París, la de Oxford y la de Bolonia, surgen originalmente como básicamente asociaciones municipales de estudiantes y profesores que están divididos en colegios según su nación étnica o lugar de nacimiento, ¿no? Que está vagamente definido por la lengua vernácula. Para que os hagáis un poco la idea, en Oxford había un colegio boreal para aquellos que habían nacido por encima del río Trent, o sea, al norte de Inglaterra, y un colegio austral para aquellos que habían nacido al sur del río Trent. En la Universidad de Bolonia se llegó a un tal grado de sofisticación que había 17 subnaciones cisalpinas, esto es, 17 naciones dentro de lo que ahora mismo consideramos Italia, y 14 naciones transalpinas, esto es, 14 naciones de lo que ahora mismo sería Alemania, Suiza o Francia. Las universidades, como digo, estaban divididas de manera más o menos articulada entre 4 facultades: la Facultad de Teología, la de Artes, Derecho y Medicina. Por supuesto, dentro de la Facultad de Artes, como tal, no estaban las Bellas Artes como las entendemos a día de hoy. De hecho, se puede decir que el tema de nuestro curso es cómo surge el concepto de Bellas Artes a partir de un concepto de arte como tecne. El término que utilizaban los griegos para referirse a las artes es la tecne, esto es, la técnica.
Existe el arte de la cetrería, el arte de buen comer, el arte de buen hablar, etc., ¿no? Dentro de las artes estaban en concreto aquellas que se consideran como ancilla teologae, ¿no? Las siervas de la teología, en concreto las 4 artes de la elocuencia, el trivium, que eran la gramática, la dialéctica y la retórica, y las 4 artes matemáticas, que eran las del quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Interesantísima la música, contemplada simplemente como disciplina que se encarga de las relaciones entre sonidos, ¿no? Entre sonidos, relaciones matemáticas entre sonidos. Pero no se constituyen como tal, como universidad, hasta que no son reconocidas en la primera que es reconocida como tal, es la Universidad de Bolonia por Federico I del Barbarroja, en un tratado luego ratificado por el Papa Alejandro III, titulado Authentica Vita, en el que se extienden los privilegios del clero a la universidad, se la reconoce como una institución pública con unos intereses particulares, siempre y cuando los universitarios vayan vestidos como el clero, esto es, que estén tonsurados, o sea, que lleven, que se han rapado todo. Yo algún día me hago esa tonsura, la verdad, que solo lleven como una especie de aro de pelo y el hábito, de ahí el término authentica vita, y se puede decir, como se puede ver también en esta imagen, que el hábito hace al monje, ¿no? O sea, quiere decir, un universitario que no lleve su uniforme no es como tal un universitario. Bueno, dando un salto bastante grande, nos situamos en el comienzo del siglo XVI, donde ya claramente se distinguen 2 modelos universitarios absolutamente contrapuestos. Por un lado tenemos el modelo alemán, ¿no?, en el que hay unas universidades pequeñas en las que bachilleres, gente que tan solo tiene el título de bachiller y no el título de doctorado, tienen plaza provisional, ¿no?, y no de por vida, y muchos cargos administrativos. En esas universidades existía el rectorado, una asamblea de profesores, también existían deanes que vigilaban que los profesores estuvieran dando el contenido del asesinato, para que no hubiera gente como yo, ¿no?, que da otra cosa, y tal, ¿no? Para que os hagáis un poco la idea, la docencia que se daba sobre todo en esas universidades alemanas era docencia en teología y artes, lo que hemos dicho que eran las artes, a unos estudiantes que tenían principalmente como salida profesional ser profesores de latín. Un ejemplo muy breve es el de la Universidad de Bohemia. La Universidad de Bohemia es radicada en la capital de Bohemia, que es Praga. El rector de la universidad nombraba personalmente a los 114 profesores de las escuelas municipales de latín en todo el reino de Bohemia, ¿no?, lo que sería ahora mismo un poco Chequia y la República Eslovaca. Por otro lado estaba el modelo italiano, ¿no?, en el que había universidades muy grandes, en las que doctorados, gente que tenía el título de doctorado, y plaza vitalicia, esto es una plaza de funcionario, por decirlo en términos contemporáneos, daban con muy pocos cargos, tan solo había un cargo de rector que era elegido por los estudiantes, porque se entendía que la universidad sobre todo era una institución organizada y gestionada por los estudiantes y que los profesores estaban allí al servicio no solamente de la teología, sino también de los estudiantes. Estos profesores sobre todo daban clase de Derecho y Medicina a unos estudiantes que tenían como salida principal pues cargos administrativos en la administración civil, militar o el papado, ¿no? Para que os hagáis un poco la idea, en 1520 en la Universidad de Bolonia había 45 profesores de Derecho, 28 profesores de Medicina, 25 profesores de Artes, dentro de la cual estaba lo que hemos dicho, la filosofía, la gramática, tal, 0 de Teología, 0 profesores de Teología, ¿no? No es de extrañar, por lo tanto, que la reforma protestante se realizaba en Alemania, donde todos los profesores eran bachilleres, con muchos cargos administrativos, vinculados políticamente con las ciudades, que daban teología, mientras que el Renacimiento, esto es la recuperación de las artes y las ciencias, se realizaba en Italia, donde los profesores tenían mucho tiempo libre, no tenían que estar en reuniones, administraciones, etcétera, etcétera, sino que daban clases de sus asignaturas y eran independientes, por supuesto, de la institución religiosa, ¿no? Lo que tenemos aquí en la imagen, bueno, es la famosa el famoso momento en que Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia palatina de Wittenberg. Bueno, esto es un hecho muy discutido, si realmente Lutero las puso allí en alemán, como se suele decir, para que todo el mundo las leyera y se propagara la palabra, si realmente no las colgó, sino que las envió por correo. Bueno, independientemente de si fuera cierta o no esta historia de que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia palatina de Wittenberg, hay que decir que no habría nada de revolucionario en ello, porque como se puede ver incluso en esta reconstrucción cinematográfica, la puerta de la iglesia servía como el tablón de anuncios de la universidad. Hasta el punto estaban vinculadas las universidades y las iglesias en Alemania, ¿no? Y para ser más exactos, aunque estuviera redactado en latín, el texto de Lutero
es impenetrable, está expuesto, es el típico texto para ser discutido en las famosas cuestiones disputatas latinas de los escolásticos, ¿no? Como por ejemplo, 900 tesis de todo lo que se puede saber que le valió la excomunión a Pico de la Mirándola. Pico de la Mirándola es un autor que supongo que tendréis que volver una y otra vez a él, porque con 24 años escribió pues unas 900 tesis sobre todo lo que se puede saber, ¿no? Así bastante arrogante, y la excomulgaron no tanto por chulo, bueno, más bien por chulo que por herético, ¿no? Porque no solamente publicó 900 tesis, sino que cuando le dijeron que, por favor, que corrigiera alguna de ellas, escribió una apología en su favor, ¿no? Bueno, esto hay que... Ya digo, Pico de la Mirándola es un jefe. Es en este contexto pre-reformista, en el que el cardenal Cisneros manda construir la Universidad Complutense en Alcalá de Henares. De ahí su nombre, Complutum, que viene supuestamente de confluvium, pues, se entiende, porque en realidad Alcalá de Henares está bastante lejos de donde confluyen el Jarama y el Henares, pero bueno, se entiende que de ahí viene un poco el nombre latino de la ciudad, ¿no? Amplía de esta forma unos estudios generales que ya existían en la época del reinado de Sancho IV, con el objetivo, tomando como modelo, digamos, para el campus universitario la ciudad de Dios de San Agustín, y con el objetivo de proveer de una enseñanza primaria, media y superior a los clérigos españoles, cuyas órdenes se estaba justo reformando con motivo de la última reconquista. En la universidad, para que os hagáis un poco la idea, la Universidad Complutense abre sus puertas en 1510. Se funda con la particularidad de carecer de facultad de Derecho, lo cual ya un poco os puede poner en la onda de que era una facultad principalmente orientada a cuestiones teológicas y artísticas. De hecho, su gran particularidad dentro del contexto español es que ya existía la Universidad de Salamanca, ya existía la Universidad de Gerona, tenía 3 cátedras de teología reservadas en exclusiva a 3 miembros de las 3 principales escuelas escolásticas del momento, esto es, el tomismo, el escotismo y el nominalismo. No obstante, la fama de la universidad no vino tanto por la Facultad de Teología cuanto por la Facultad de Artes, y en concreto en concreto por sus gramáticos, ¿no? Fue allí, en la Universidad Complutense, donde se editó lo que estáis viendo en pantalla, que es la primera edición trilingüe de la Biblia, publicada en hebreo, que es lo que tenéis ahí a la derecha, no sé si vuestra derecha, sí, vuestra derecha, en hebreo o arameo, dependiendo del libro en cuestión, en griego y en latín, con una tipografía en griego que se ha considerado a lo largo de la historia tan bella y una tal proeza. Estamos hablando de que la imprenta se inventó 50 años antes, que se sigue utilizando a día de hoy. Si hoy entráis en fuentes de letra en Word, podéis elegir para escribir en griego la Complutensian Greek, que sigue todavía reconocida como la tipografía en griego más bella que ha existido nunca. Sin embargo, el gramático, para rizar un poco más el rizo, ¿no? Es una universidad orientada sobre todo a teología, pero se hace famosa por la primera edición de la Biblia en trilingüe, en un contexto protestante, donde los católicos defendían que no era tan importante la escritura cuanto los concilios y lo que decía el Papa. Un poco raro, ¿no? Pero para darle un poco la vuelta al asunto, el gramático más prestigioso de esa universidad, Antonio Nebrija, ¿no? Que es el que el que escribe la primera gramática de una lengua vernácula moderna, la gramática del castellano, no participa en la edición de la Biblia Políglota Complutense, porque, a diferencia de sus colegas, que eran colegas además bastante doctos, Demetrio Ducas, Alfonso de Zamora, Diego López Zúñiga, etc., pensaba que había que corregir la Vulgata a partir de la edición griega, o sea, que no había que, digamos, mantenerse con la traducción, con sus errores, de la Vulgata traducida por San Jerónimo. Nebrija también estaba bastante en contra de los escolásticos. Os voy a leer un pasaje de su apología. Es una apología que escribe en el momento en el que, como está viendo el sumo inquisidor de Castilla, que este gramático, que es al fin y al cabo una persona que no pertenece al clero, quiere tocar las Sagradas Escrituras, pues ya le quieren quemar, ¿no? Y entonces él escribe una apología en su defensa, que es una apología que yo recomiendo leer, porque a pesar de que está en latín, bueno, tienes que hacer ese esfuerzo, ¿eh? Yo una cosa que siempre invito y que planteo como una condición sine qua non es que si uno quiere realmente tener una carrera incluso mediocre como investigador en historia del arte, pues tiene que manejar una serie de idiomas, entre los cuales sí o sí se encuentra el alemán y el latín. Punto. Porque son 2 idiomas, y el inglés, pero eso ya por series que lleváis viendo del HBO por ahí, ¿no? Porque son 2 idiomas en los cuales están escritos, digamos, los textos que vais a tener que investigar de primera mano. Esto es así de sencillo, ¿no? O sea, no basta con ver los cuadros y saberlos reconocer. Y decir, esto es la planta de la Catedral de Burgos, o tal. Eso no vale ni para salir ahí afuera a pedir un fuego.
Total, que voy a leer el texto de Nebrija. Dice: ¿acaso no vale esto, la gramática, más que disputar sobre cuestiones ridículas, si las quidades de escoto, pasando por los lados de un punto, pueden llenar el vientre de una quimera, o que el ocuparse de sofismas como los los cuernos del cocodrilo, del montón de Crisipo, o que el disertar acerca de las goteras, la defensa contra el agua de lluvia y otras necesidades de esta especie? O sea que, en realidad, Nebrija, como veis, también otro que no se cortaba a la manera de Pico de la Mirándola, sino que salía en su propia defensa. Bueno, la reforma y la contrarreforma son los dos grandes movimientos que llevan al traste con las universidades en el siglo XVII, para que en el bando reformista nos encontramos con que calvinistas, zwinglianos, filipistas, gnesioluteranos y un montón más de sectas reformistas entablan un montón de discusiones tan estériles como violentas. En la Universidad de Heidelberg, en apenas medio siglo, se purgó 2 veces a los profesores. En primer lugar, cuando llegó el gobierno, el elector luterano Federico III, se purgó a los calvinistas, y cuando fue sustituido por el elector calvinista Luis VI, se purgó a los luteranos, ¿no? Entonces, hubo 2 purgas de la universidad en un periodo apenas de 25 años. Purgas, pues bueno, purgas, ya sabéis lo que es una purga, ¿no? Mientras que en el bando contrarreformista se puede decir que no se pecó por defecto, sino por exceso. Los jesuitas, en apenas 50 años, en esos 50 años en que los gnesioluteranos y los felipistas estaban disputando acerca de si la gracia y la naturaleza se coordinaban o no, fundaron 250 escuelas a lo largo de toda la cristiandad católica, ¿no? Y añadieron a los planes de estudio de lo que se llama ahora mismo enseñanza media, un ciclo de grado superior de 3 años, con especialidad en lógica el primer año, filosofía natural, esto es física, en segundo año, y en tercer año metafísica, esto es la psicología y sobre todo el comentario al de ánima de Aristóteles. Una enseñanza que por supuesto estaba al nivel de las universidades e incluso lo rebasaba. De nuevo un ejemplo: Descartes, el mítico, estudió con los jesuitas en el colegio de La Flèche en París entre que tenía 10 años y 19, y en el último año le enseñaron la óptica de Galileo. De hecho, Galileo se puede decir que es el gran paradigma de lo que será la ciencia en la época moderna, que es una ciencia que está de espaldas a la universidad, ¿no? Galileo, como es conocido por todos, abandona en 1610 la cátedra que tenía él de matemáticas en la Universidad de Padua para convertirse en el matemático privado y en el filósofo privado del gran duque de la Toscana, bajo cuya protección, una protección también muy sui generis, publicó todas sus obras y realizó todos sus descubrimientos. De hecho, como sabéis, el telescopio se comienza a desarrollar porque se considera que era una buena herramienta militar. Esto es una cosa que es tan evidente que es que no hace falta ni explicar. Bueno, más adelante volveremos con más ejemplos con los nazis y los norteamericanos. La universidad siempre está vinculada con lo que se llama la industria, con el complejo industrial militar, ¿no? Pero de toda la vida. Lo que tenéis aquí es una imagen de los famosos descubrimientos que hizo Galileo de las imperfecciones de la Luna, en lo cual se puede observar algo que yo siempre he subrayado, que es que a Galileo no le procesaron por las observaciones acerca de las imperfecciones lunares, algo que se puede ver a plena vista. Quiero decir, a pesar de que los escolásticos se tomaban al pie de la letra la idea aristotélica de que el espacio supralunar era un espacio de perfección pura y dura, todos ellos sabían, porque se veía a plena vista, que la Luna tenía imperfecciones, por lo que se condena en sentido estricto la doctrina de Galileo. No es porque el Sol esté en el centro de la Tierra o no, eso le daba igual, se puede interpretar alegóricamente como se sigue interpretando a día de hoy, donde el Big Bang se considera precisamente la creación del mundo, ¿no? Lo que era absolutamente irreconciliable con la doctrina católica era el atomismo, según el cual el principio de la transubstanciación, esto es que un tipo con una sotana convierta el agua en vino, y el vino en carne de Cristo, y el pan en cuerpo de Cristo, ¿no? Esto es lo que no coincide con la química y con el principio atomístico en física, ¿no? Bueno, sí, bueno, en el siglo, precisamente desde el periodo en el que nos encontramos, comienzos del siglo XVII hasta la Revolución Francesa, como digo, las universidades no participan de la revolución filosófica y científica. Tengo aquí unas estadísticas según las cuales, entre todos los científicos que hubo entre 1450 y 1650, un 80% de ellos tenía formación universitaria, pero tan solo un 40% de ellos tenía un puesto universitario. Ni Bacon, ni Descartes, ni Spinoza, ni Leibniz fueron filósofos universitarios, ¿no? Eran pulidores de lentes, bibliotecarios privados, gente que se ganaba la vida como podía, ¿no? Y luego hacía filosofía por la noche, ¿no? Esta decadencia, por supuesto, se agrava mucho más
con la fundación de las escuelas reales y de las academias reales en el siglo, a mediados del siglo XVII. Lo que tenéis aquí es la famosa imagen de Luis XIV en la Academia de Ciencias parisina, que es una academia que se copia al modelo de la Royal Society de Londres, que era básicamente una institución reconocida por el rey de filósofos y de científicos, porque no había ninguna distinción entre ellos dos en el momento, ¿no? Por ejemplo, Newton publica sus Principia, que son los principios de filosofía natural, porque era lo que se consideraba hasta entonces. De hecho, se puede decir que en algunas universidades alemanas la facultad de matemáticas no se convirtió en una facultad independiente de la de filosofía hasta 1960, ¿no? O sea hasta ayer mismo, ¿no? Para que os hagáis un poco de nuevo a la idea. Hasta tal punto la universidad se quedó, digamos, rezagada en todo lo que fue la investigación científica y filosófica, que no fue la Sorbona la que dictó las meditaciones metafísicas de Descartes con las objeciones y respuestas de los filósofos más importantes del momento, que fueron Hobbes, Arnaud, Gassendi y compañía, sino que fue un particular, el padre Mersenne, que tenía un grupo de gente con la que se carteaba, como si tú me dijeras que haces una edición de las obras completas de Santo Tomás en un grupo de Facebook, ¿no? Quiero decir, es el equivalente contemporáneo de que la investigación básica se hiciera en Facebook en lugar de aquí. Lo cual no me cabe la menor duda que está sucediendo así, ¿no? Bueno, durante las guerras napoleónicas se destruye prácticamente todas las universidades europeas. En 1789 había en Europa 143 universidades, de las cuales en 1815 tan solo quedan 83. El gran filósofo, digamos, que teoriza acerca de la universidad en esta época, que es un filósofo, como sabéis, bastante apreciado por la casta política contemporánea, es Kant, que tiene un libro, el último libro que publica ya en plena senectud, con unos 90 años de edad, El conflicto de las facultades, en el que trata precisamente del conflicto, no de las facultades intelectuales, ¿no? La famosa doctrina del entendimiento, la razón y la sensibilidad, sino las facultades, la de medicina, la de derecho, la de artes y la de teología, ¿no? Entonces, Kant tiene por ir un poco rápido, porque voy un poco mal de tiempo, dice Kant, bueno, tampoco voy tan mal de tiempo, dice Kant en el conflicto de las facultades, donde trata precisamente de la relación que tienen las diversas facultades entre sí, porque la facultad, ser licenciado en la facultad de artes tan solo te otorgaba el título de bachiller, el título de doctorado tan solo se podía obtener en las tres grandes facultades, la facultad de medicina, la facultad de derecho y la facultad de teología, y de ahí siempre se entendió que la facultad de artes era como una especie de bachillerato rápido, ¿no? Un bachillerato en el que te enseñaban matemáticas, gramática, filosofía, un poco de todo, para que ya más o menos cuando te tocara especializarte, pues supieras un poco manejarte con los instrumentos del pensamiento discursivo, ¿no? Bueno, lo que hace ahí Aristóteles, digo, Kant, es defender un poco la tesis contraria, ¿no? Que no es la filosofía la que está al servicio de la teología, sino que es la teología la que está al servicio de los poderes fácticos, mientras que la filosofía se encuentra en el reino de la independencia, esto es de la autonomía, de darse a sí mismo sus propias leyes. Bueno, como vosotros, a diferencia de nuestros políticos, espero que hayáis leído a Kant, o por lo menos os hayan hablado de él lo suficiente como para saber que no se llama, ¿cómo se llama?, la ética de la razón pura, ¿no?, sino la crítica de la razón pura, pues simplemente voy a leeros el texto de Kant y vamos a pasar a otro tema que conozcáis un poco menos, ¿no? Dice Kant en el conflicto de las facultades: incluso cabría conceder a la facultad de teología la arrogante pretensión de que la facultad de filosofía sea su sierva, aunque siempre subsista la duda de si ésta la precede a su graciosa señora portando la antorcha o tras ella sujetándole el dobladillo, ¿no? O sea, si realmente la filosofía va por delante de la teología con la antorcha de la razón iluminando el terreno por el que va andando, o si va por detrás con un perrito faldero, pues eso, ¿no?, recogiéndole los dobladillos de la falda, ¿no? Con tal, dice, no estaría mal que podríamos reconocer que la teología es la dueña y señora de todas las artes, ¿no? Con tal de que no despidan ni le tapen la boca a la filosofía, pues justamente esa modesta pretensión de ser libre, pero también de dejar en libertad a los demás, tan solo para descubrir la verdad en provecho de cada ciencia y ponerla al servicio de las facultades superiores, debe recomendarla ante el propio gobierno como nada sospechosa y del todo imprescindible. Esto es un texto que está escribiendo Kant precisamente en una época en la que ya ha muerto Federico II, ¿no?, el rey filósofo, que escribió con Voltaire un texto titulado El antimaquiavelo, en el que él pues decía que, digamos, ante el maquiavelismo de la política como, digamos, práctica autotélica, pues había que recuperar la doctrina aristotélica de virtudes del gobernante, cosa que él no hizo para nada, sino que, como se vio, digamos, el núcleo duro de su gobierno fue la espada. De hecho, hay una frase muy famosa de Federico II de Prusia que dice
mis súbditos y yo nos hemos dividido el trabajo. Ellos piensan lo que quieran y yo hago lo que me da la gana, ¿no? De hecho, hay una frase también muy famosa de Kant que simplemente hace en un texto maravilloso que es la religión dentro de los límites de la mera razón, en la que dice, piensa, no lo da, sapere aude, atrévete a pensar, pero obedece, ¿no? O sea, piensa lo que te dé la gana, pero obedece. Pues bueno, justo cuando ha muerto Federico II, es sustituido por Federico Guillermo III, que era un rey un poco menos ilustrado y menos amigo de Kant, pues Kant ya ve que está viendo que la filosofía peligra y escribe este texto en defensa de la misma. Dice Kant que todo hombre tiene 3 deseos ineluctables, que es tener una vida larga, tener una vida larga y saludable, preservar su patrimonio y salvar el alma, que son los 3 deseos que coinciden con las 3 facultades, ¿no? O sea, tener una vida larga y saludable, la facultad de medicina, mantener el patrimonio o aumentarlo, la facultad de derecho, y salvar el alma, la facultad de teología. De tal forma que todos los hombres están, digamos, inclinados a venderse a cualquier vendemotos de cualquiera de estas facultades que les ofrezca un atajo, ¿no? Para obtener estos fines que todo el mundo busca. Pero el filósofo tan solo tiene una receta, dice Kant: vivir honestamente, no cometer injusticias y mostrarse moderado en el goce. El libro es muy, muy gracioso porque, como todos los textos de Kant mayor, pues ya se ve que es un poco abuelo cebolleta, y cuenta, porque claro, el tío ha llegado hasta los 90 años, que en una época en la que la gente moría con 30 años de cualquier herida en el brazo, ¿no? Porque les sacaban con sanguijuela la sangre pensando que había que establecer un equilibrio de los humores. Bueno, la medicina de aquella época os podéis imaginar, ¿no? Kant escribe al final del conflicto de las facultades una dietética, una higiénica, podríamos llamarla, ¿no? Una doctrina de cómo él ha llegado a vivir tanto tiempo, ¿no? En el que recomienda, entre otras cosas, tener los pies fríos y la tripa caliente, no dormir mucho, no leer, esto es una cita textual de Kant, no leer libros después de haber comido sin compañía, y bueno, y otras muchas cosas que tampoco hay que recordar, ¿no? Bueno, después de la destrucción de las universidades europeas en la guerra napoleónica, se instituyen 2 grandes modelos. Si los 2 modelos de la época moderna medieval eran el modelo italiano y el modelo alemán, en el siglo XIX se constituyen 2 modelos que son, por un lado, el modelo alemán y por otro lado, el modelo francés. El modelo alemán se suele normalmente atribuir, simplemente por ignorancia histórica, a Wilhelm von Humboldt, que es el fundador de la Universidad von Humboldt, que ahí tenéis, Humboldt Universität, ahí está su estatua, junto a su universidad, la Universidad von Humboldt en Berlín, que él fundó, ciertamente, y muchos consideran que, dado que él fundó la universidad, pues en algún sentido esa universidad estaría imbuida por los principios o la idea de la universidad que él tenía. Bueno, nada más lejos de la realidad. De hecho, Humboldt no llegó a ministro de Educación, como se suele decir, del rey de Prusia, sino que llegó meramente a secretario del Ministerio de Educación, y a lo que se dedicó principalmente fue a uniformar la educación aplicando Pestalozzi, un pedagogo muy famoso del siglo XVIII, a la enseñanza primaria, creando lo que se llama el Kindergarten. El Kindergarten, por su propio término, significa el jardín de infancia, o sea, un lugar que es un término que acuña Froebel, otro pedagogo del siglo XVIII, entendiendo que en la infancia no hay que trabajar, sino, digamos, realizar las facultades a través del juego, una cosa que también está muy vinculada con la idea del juego de las facultades kantiano. Bueno, Humboldt, como digo, no fue ministro de Educación, sino que se dedicó, digamos, a uniformar la educación para que hubiera una unión entre lo que él llamaba la cabeza, el corazón y la mano. Esto es un uso responsable de las facultades por parte del estudiante. En secundaria creó el modelo de las Gymnasium, bueno, de Gymnasien en plural, ¿no? Gymnasien, que son los gimnasios, podemos llamarlos los gimnasios, en los que se da una formación humana general, ¿no? Sobre todo mucho comentario a los clásicos griegos y latinos, ¿no? Von Humboldt es muy influyente, sobre todo para los podemos llamarlo profesores, precisamente contemporáneos, que están en contra del proyecto Bolonia, por ser un defensor de un modelo de formación general, progresivo, constante, en el que las empresas no tienen lugar, en el que la universidad es una institución autónoma, tiene una financiación propia, no está politizada, etcétera, etcétera, ¿no? Os voy a leer un par de pasajes que yo creo que son muy representativos de su concepción de la ciencia, de la formación y de la universidad en concreto. Dice von Humboldt: no os confundáis, hay 2 von Humboldt. Está August von Humboldt, que es el famoso biólogo que fue a Sudamérica y que realizó un montón de investigaciones acerca de especies por allí, y otro es Wilhelm. Estamos hablando en este caso de Wilhelm, ¿no? Hay innegablemente cierto tipo de conocimiento que debe ser de naturaleza general y, aún más importante, una cierta cultivación de la mente y del carácter que nadie puede no tener.
¿no? Aquí está estipulando que todo el mundo tiene que tener una formación superior. Obviamente una persona no puede ser buen artesano, buen mercader, soldado o empresario si con independencia de su profesión no es un ser humano y un ciudadano bueno, respetable y conforme a su condición bien informado, ¿no? O sea, la idea de que no se pueden desempeñar profesiones particulares si uno no ha leído, como os he dicho antes, a Platón, ¿no? Si tienes 28 años y no has leído Platón, no tienes perdón. Y sigue. Si esta base se establece a lo largo de la educación, las habilidades vocacionales son fáciles de adquirir más tarde y una persona siempre es libre de moverse de una ocupación a otra, como suele suceder en la vida. Es curioso porque aquí de repente von Humboldt nos va apareciendo poco a poco como una especie de conferenciante de las Tech Talk, ¿no? O sea, un tipo que está a favor de la flexibilidad, del mundo precario, de ir cambiando de trabajo poco a poco, ¿no? De no ser un burócrata, un funcionario ahí acomodado tras años y años de la misma asignatura, ¿no? Sino que hay que, pues eso, innovar, ¿no? Ser un poco emprendedor, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que estuviera de nuevo como Kant un poco próximo al Partido Ciudadanos. Por otra parte, tenemos esta cita que profundiza un poco en la concepción de von Humboldt de la universidad, que dice: el dominio de la universidad es solo lo que cada hombre puede encontrar en sí mismo y a través de sí mismo. Una penetración en la ciencia. La libertad es necesaria y la soledad ayuda en este autoacto en su propia comprensión. Y la entera organización externa de la universidad deriva de estos dos puntos. Asistir a clase es algo secundario, dice von Humboldt. Lo que es esencial es que por una serie de años uno viva en la cercana conexión con personas de la misma edad y de mente similar que son conscientes de que en ese mismo lugar hay muchas personas completamente doctas y dedicadas exclusivamente a la elevación y la difusión de la ciencia. O sea que la universidad sería un lugar en el que ir a clase. ¿Para qué? Podéis estar perfectamente con personas de tu misma edad y situación mental jugando a las chapas o al parchís o a lo que sea, siempre y cuando uno sea consciente. Hombre, hay unas clases ahí, bueno, he oído, ¿no? Que hay alguien muy docto por ahí, alguien estará investigando. Nosotros vamos a dedicarnos a la formación general, ¿no? Bueno, este modelo de formación general no se aplica en Alemania. El modelo, digamos, el país en el que se aplica de manera más estricta este modelo humboldtiano de enseñanza es el británico, en el cual se hereda del medievo las dos grandes instituciones, lo que ahora mismo se llama Oxbridge, ¿no? Cambridge y Oxford, en el que pues hay un ratio aproximado de un profesor cada 10 alumnos y se considera que, pues, evidentemente, la universidad no tiene que formar especialistas que tan solo conozcan de su campo, que sean un idiotés en el sentido griego del término, ¿no? Idiotés en griego significa particular propio. El idiota es aquel que tan solo se ocupa de sus propios asuntos y que no tiene intereses de carácter universal o global, ¿no? Este modelo se mantiene prácticamente hasta los años 60, donde el repico, sobre todo demográfico, del nivel de universitarios en esas universidades obliga a reformarlas y acomodarlas a los patrones científicos actuales. Hasta entonces la Universidad Británica era un puto cero a la izquierda, vamos a decirlo así de sencillo. La primera revolución industrial se hace con el conocimiento físico de un niño de 15 años. La máquina de vapor, ese invento tan maravilloso, ¿no?, de Watt, era un invento que ya conocían los griegos. Los griegos tenían en sus templos estatuas de Zeus y de los demás dioses activados con máquinas de vapor que gritaban, movían los brazos, etcétera, etcétera. La máquina de vapor no tiene ninguna gracia si no es con el desarrollo político, social y económico de la Inglaterra en concreto, pero la Universidad Británica está a años luz y no hay ninguna investigación, salvo las míticas que hace Newton, pero insisto, no en la universidad, sino en la Royal Society. Este es un poco el contexto en el que nos movemos, ¿no? Unas universidades, pues, de formación de diletantes, de generalistas, de gente que se dedica a todo y al ser, al todo y la nada, ¿no? En paralelo a esas universidades, con el comienzo de la segunda revolución industrial, que es la verdadera revolución industrial, quiero decir, la mayor parte de las cosas que han hecho que pasemos de una esperanza de vida de 30 años a 80 años se inventan a finales del siglo XIX, la segunda revolución industrial, ¿no? Como el váter, los refrigeradores, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta revolución, para acompasarse y para incorporarse a esta segunda revolución industrial, Gran Bretaña funda lo que se conoce como las universidades civiles, que son universidades sobre todo encuadradas en ciudades proletarias, ciudades donde hay una presencia fuerte de obreros, para precisamente, pues, formar cuerpos medios y superiores de gente con bastante habilidad técnica, ¿no? Claro, este es el modelo de Hogwarts, ¿no? De hecho, como sabéis, Hogwarts está montado a la estructura y a la escala de lo que son las cenas absolutamente ritualizadas medievales en Oxford. No sé si alguno de vosotros tiene algún amigo o conocido que estudie en alguna universidad británica, sabe que la política allí no es una cuestión de Podemos, PP, Ciudadanos. No, allí la política consiste en si es obligatorio o no llevar toga a la cena.
En eso consiste la política, en luchar por que no haya que levantarse cuando entra el rector, inclinarse cuando entra el decano, en fin, ¿no? Todo este tipo de gesticulatoria elitista, ¿no? Porque estamos por un lado los magos y por otro están los maggots estos, o como coño se llamen, ¿no? Junto con el modelo, digamos, de generalista o de formación de diletantes, se desarrolla ya de manera bastante seria a partir de la época napoleónica en Francia, pero ya comienza en la Revolución Francesa el modelo francés de investigación, que es el modelo que, digamos, da sus mayores frutos científicos a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. La mayor parte de las cosas que vosotros estudiáis en física o que habéis estudiado en física, que tiene que ver con lo que se conoce como la física newtoniana, no es Newton. Es decir, Newton utilizó la geometría de Euclides para demostrar sus principios matemática. Toda la formalización en términos de cálculo es una aplicación que realizan los físicos franceses durante este periodo, ¿no? Laplace, compañía, todos estos autores. De hecho, como sabido, Laplace le entregó sus principios de física a Napoleón y le dijo a Napoleón, bueno, por aquí no veo a Dios por ninguna parte. Y dice, es un axioma que no he necesitado, ¿no? Porque como he sabido, Newton creía que el espacio y el tiempo eran los sensoria Dei, ¿no? Los sentidos de Dios. Y que por eso explicaba la gravitación, porque la postulaba, ¿no? Hipótesis non fingo, él postulaba que había la gravitación universal, pero no la explicaba. Bueno, todavía estamos con esa pelea, ¿no? De si hay ondas gravitatorias, no las hay y tal. Total, el modelo francés establecido ya de manera bastante firme por Napoleón, consistía en la formación de escuelas politécnicas y de nuevo vinculadas de manera muy estricta con lo que llamaríamos a día de hoy, utilizando el término de Eisenhower, el complejo industrial militar. La primera escuela politécnica, la Escuela Politécnica de París, se funda precisamente en los primeros años de la guerra, de las guerras de la Revolución Francesa, para proveer de pólvora y de ingenieros y de oficiales de artillería al ejército, a la gran armada de la Revolución Francesa. Es en este contexto en el que se establece, digamos, el modelo francés, en el que, digamos, los estudiantes son aspirantes a funcionarios, ¿no? Los títulos son tan solo acreditaciones para ir ascendiendo de escala social. Hay una prueba de acceso a la universidad una prueba de acceso al funcionariado conocida como la agregación. Hay varias, pero bueno, la más importante se conoce como la agregación, en el que básicamente lo único que no se está midiendo tanto la formación del universitario cuanto su aptitud en términos puramente académicos, administrativos y funcionariales, ¿no? Entonces la función del profesor básicamente consiste en organizar los exámenes y concederla como una especie de máquina expendedora de títulos, pues controlar que los alumnos han rebasado cierto conocimiento y cierto manejo para saberse desenvolver dentro de la organización estatal francesa. Así los profesores son profesores tirando más bien a mediocres, que se dedican a repetir los mismos manuales de siempre, escribiendo artículos en todo caso retóricos o dando conferencias a un público generalista, pero sin ningún contenido de investigador real, ¿no? De nuevo, el componente administrativo era tal en la universidad que, por supuesto, los alumnos iban, como hemos visto antes, con aquellas a las que aplicábamos el principio de que el hábito hace el monje, ¿no? Iban vestidos con un riguroso uniforme universitario y los estudiantes de la École Normale, en concreto, después de graduarse, tenían que servir 10 años a la administración francesa, como obligación, como digamos, pago por los servicios dados por la universidad. Bueno, esto es un poco todo lo que te voy a decir por la parte, es precisamente siguiendo este modelo de la universidad napoleónica, una universidad centralizada sobre todo en París. La Sorbona acaparaba aproximadamente 2/3 de todos los alumnos de Francia, y los mejores profesores, siguiendo este modelo, como por contraposición con el modelo medieval, que es un modelo en el cual los reyes quieren tener las universidades siempre en ciudades pequeñas y alejadas de la capital para que los estudiantes no les líen el pollo. Es un modelo que, por cierto, también Franco aplica en el caso madrileño, creando la Facultad de Somosaguas y la Universidad Autónoma de Madrid en el año 68 para dividir al movimiento estudiantil. De hecho, yo que estudié en la Universidad Autónoma de Madrid puedo dar fe que esa universidad, de hecho he visto los planos de la universidad, esa universidad tiene planos de una cárcel con estructuras modulares para poder perfectamente aislar cualquier tipo de rebelión medianamente seria, y el fondo bajo de la Facultad de Filosofía conecta por un conducto por el cual se puede ir a moto, caballo o lo que quiera con la Comisaría de Policía de Alcobendas. Bueno, pues este modelo de universidad, digamos, alejada,
La universidad más importante de los estados papales no era la de Roma, sino la de Bolonia. La universidad más importante de Venecia era la de Padua. La universidad más importante, o sea, todo el rato así, ¿no? La universidad más importante de Castilla era la de Salamanca, no la de Toledo, no la de Madrid, sino la de Alcalá, etcétera, ¿no? Siempre en ciudades pequeñas para, bueno, aquí se lía, mandamos al ejército a la que le den por culo. Es bajo este modelo que se instituye lo que la universidad en la que estamos, porque esto no es la Universidad Complutense, señor, esto es la Universidad Central. De hecho, la Universidad Central se instituye en el siglo XIX precisamente para acabar con la Universidad Complutense. La Universidad Complutense se considera una universidad teológica, dogmática, alejada, medieval, Entonces se decide, ya en las Cortes de Cádiz, por parte de los liberales españoles, adoptar el modelo napoleónico, contra el cual estaban luchando en una guerra de independencia supuestamente, creando una universidad en la capital de la ciudad, ¿no? Entonces así esto no se puede llevar a cabo por supuesto, el regreso de Fernando VII con aquella famosa frase que nos define hasta el día de hoy, que es que vivan las cadenas, sino que se termina finalmente fundando en el año 22 durante el trienio liberal. En el 23, cuando entran los 100.000 hijos de San Luis, se cancela se vuelve a cerrar la facultad. Para que os hagáis un poco la idea de cómo esto no es la Universidad Complutense, cuando se funda la Universidad Central de Madrid, se cierra la Complutense. Cuando se cierra la Central, se vuelve a abrir la Complutense. Y finalmente, la Complutense en Alcalá de Henares se cierra, los edificios se venden a un criadero de gusanos. Se tenía ese respeto por el patrimonio, digamos, artístico, arquitectónico. Y se instituye aquí en Madrid de manera centralista una universidad que tiene el monopolio, desde el año 45 hasta prácticamente el mediados del franquismo, el monopolio de la concesión de doctorados. Cualquiera que quisiera doctorarse tenía que venir a Madrid y cursar las asignaturas con los profesores que teníamos aquí. Voy a leer unas frases de Manuel José Quintana, un liberal que pronunció en la fundación de la universidad en el año 22. Dice lo siguiente: es fascinante porque estamos hablando de una universidad que fue abierta durante el reinado de Fernando VII. Sin embargo, dice de manera explícita que esta universidad, no tan solo un pasaje, pero para que os hagáis un poco de idea del discurso, el discurso viene a decir que esta universidad no ha fundado ningún rey, a diferencia de la de Salamanca, la de Alcalá, la de Gerona, la de Barcelona, que esta universidad la ha fundado el pueblo y la nación, ¿no? Y la parte central la voy a leer, es la siguiente: la Universidad Central es obra de la nación, nacida con la libertad, producto de la ilustración y de la civilización de los siglos. Delante de estos objetos tan grandes y de tan poderosos agentes, toda altura se abate, toda celebridad se eclipsa, y si los demás institutos, ufanos con el renombre de sus fundadores, quieren en esta parte rivalizar con el presente, o sea, ya está aquí mandando mensajes a esa Universidad Complutense que así convertía en un criadero de gusanos, habrán de ceder vencidos cuando comparen la grande distancia que hay entre cosas y personas, entre naciones e individuos, entre las leyes y los privilegios. Bueno, el otro modelo universitario, junto al francés, es el alemán. Lo que tenéis ahí en pantalla es una obra de teatro del año 1906 sobre el Privatdozent, que se puede traducir como el profesor particular, que era un modelo de profesorado que se aplicó de manera general en la Universidad Prusiana prácticamente desde la guerra de napoleónicos en adelante. La razón por la cual, supongo que a todos os habrán contado la historia aquella famosa de que Schopenhauer tenía una manía muy bestia a Hegel, ¿no? De hecho, no tiene ningún argumento contra él. Cuando uno va leyendo los libros de Schopenhauer, de repente pues se ve que esa tarde estaba caliente y le apetece insultar y llamar idiota del culo a tal cual, o sea, no estoy exagerando, a Hegel, ¿no? Y esto se debía, entre otras cosas, porque Hegel y Schopenhauer tenían clase a la misma hora y los alumnos preferían ir con Hegel antes que Schopenhauer, con lo cual, bueno, esa fue la razón por la cual Schopenhauer sobrevivió a la peste del año 30, porque como él no tenía profesores, como no tenía alumnos, pues se pudo largar de la universidad e irse a las afueras de Berlín, mientras que Hegel, que daba clase a un estudiantado de unos 200 alumnos, pilló la peste y murió de peste, ¿no? Bueno, dramático. Total, la institución del Privatdozent era la que posibilitaba que hubiera esos solapamientos tan raros, ¿no? A día de hoy, yo estoy dando clase y están dando clase en paralelo 40.000 profesores y yo no tengo ningún miedo de que vosotros os vayáis con otro mejor que yo, más famoso, o más mayor, o más viejo, o más sabio. Por la sencilla razón de que estáis matriculados a mi asignatura por defecto, esa es vuestra condena. y esa es mi victoria, ¿no? De alguna forma. Pero el modelo de la universidad alemana era que los alumnos, o sea, de nuevo, que los profesores estaban al servicio de los alumnos y que no eran sus policías, que por lo tanto la función docente se desvinculaba de la función del examen,
con lo cual los profesores que te enseñaban, daban clase, no eran los mismos profesores que te evaluaban, había exámenes a mitad de carrera y a final de carrera para medir tu nivel conforme a unos criterios más o menos establecidos y firmes, apoyados en el conocimiento científico de la época, pero los profesores podían dar en clase lo que les daba la gana, y cualquier profesor, esto es importantísimo, cualquier profesor podía ofertar cualquier asignatura que quisiera, con el temario que quisiera, con tal de que anticipara simplemente lo que iba a dar, independientemente si era su especialidad o no. O sea, yo, que soy especialista en, qué sé yo, filosofía, pongamos, podía ofertar perfectamente, si me hubiera preparado tal cosa, una asignatura de cálculo infinitesimal. Y si había alumnos que querían matricularse conmigo, pues yo recibía el dinero que ellos habían pagado la matrícula. O, si eras privat-docent, te pagaban en especias en la puerta de la clase, ¿no? Y esto es tan sencillo, ¿no? Que los profesores que dan clase no sean los mismos que te evalúan, para que los alumnos no estén cautivos y a la hora de elegir asignaturas optativas se vean inclinados a elegir las asignaturas malas con profesores mediocres, pero que no obstante levantan la mano a la hora de examinar. Es tan sencillo, fue lo que hizo que en el siglo XIX todos los filósofos científicos más relevantes fueran alemanes. Como veremos más adelante, la universidad estadounidense, forrada de títulos Nobel, si veis los apellidos, son todos alemanes o descendientes de alemanes. Pues esto viene por una razón, ¿no? Y la razón viene precisamente de este modelo investigador, en el cual las universidades eran universidades autónomas que tenían su propio aparato investigador, en el cual los profesores, para hacerse conocer, o sea, por decirlo una distinción que a mí me encanta, no tenían que mandar callar a sus alumnos, sino que los tenían que hacer enmudecer, ¿no? Este modelo se impone por la vía de nuevo de las armas, ¿no? La razón por la cual Francia decide abandonar el modelo napoleónico y decide adoptar el modelo alemán es porque pierde la guerra franco-prusiana. Ya a mediados de los años del siglo XIX, Pasteur, el de la pasteurización, ¿no? Se quejaba porque en Berlín había laboratorios de tecnología punta y él tenía que realizar sus fermentaciones en su ático privado, ¿no? No había, digamos, las universidades no disponían de capitales. De hecho, las universidades, por ejemplo, se financiaban, como suele ser muy habitual en Francia, se financiaban directamente por el Estado, no había vinculaciones con las empresas, ¿no? En Alemania, Siemens es el apellido, Siemens es el apellido de un empresario del siglo XIX que, apoyándose en investigaciones de las universidades, sobre todo de Berlín y demás, promocionó la energía eléctrica, ¿no? Total, que esto se impone por la vía de las armas porque Francia, digamos, Alemania simplemente da una paliza a Francia en la guerra franco-prusiana, Napoleón III es capturado por Bismarck, París queda de esta guisa, ¿no? Ahí están los fusilados de abajo son los famosos miembros de la Comuna de París, no sé si fueron 30 días de saqueo permanente de la ciudad de París a la manera medieval clásica, ¿no? Como cuando se tomó Jerusalén por primera vez. Se mataron como unos 100.000 personas en 30 días o algo así, o sea, una cosa un poco a la manera francesa también, ¿no? Que les gusta mucho este rollo, un poco como la matanza de San Bartolomé, ¿no? Y quedó París absolutamente derruida, destruida, lo que tenéis ahí al lado es las Tullerías, etcétera. Bueno, es precisamente después de esta derrota cuando los intelectuales franceses se plantean qué está pasando con Francia, y como sabéis los franceses son siempre muy dados a la grandilocuencia filosófica, y así pues tenemos todo tipo de opiniones, desde por ejemplo Hippolyte Taine, que consideraba que decidió ponerse a escribir una historia de los orígenes de Francia, muy interesante sobre todo para historiadores del arte porque trata aquellas artes más despreciadas, por ejemplo la joyería y el arte culinario en la corte de Versalles, analizando la decadencia de la raza latina frente a la raza germana. Ya empiezan a surgir, digamos, también la terminología racista. Víctor Hugo considera que tanto Napoleón como Bismarck son dos caras de la misma moneda. Michelet y Quinet critican la bismarckización y la prusianización de Alemania, defendiendo la Alemania de la cosmopolita de Goethe y de Schiller y de los hermanos Schlegel, digamos, defendida en Francia sobre todo por Madame de Staël. Y así, bueno, así muchos más, ¿no? Finalmente se impuso la posición, digamos, de gente tipo Renan, que decía que simplemente había que copiar a Alemania en todo lo que había hecho, y se empezaron a instituir en Francia institutos al margen de la universidad que incentivaban a las universidades a incorporarse al proyecto investigador. Entonces, lo que se hizo básicamente fue crear la Sciences Po, la Facultad de Ciencias Políticas, que es la facultad más importante de Francia actualmente, el Collège de France. Bueno, el Collège de France y la École Normale ya existían, la Escuela de Altos Estudios y la Escuela de Estudios Prácticos.
en las cuales había profesores que se dedicaban a investigar y que no tenían docencias. Es un modelo que, por ejemplo, también se aplica en Princeton cuando deciden invitar a Einstein y a Gödel y a, bueno, tengo aquí a Kennan, a varios historiadores súper importantes. Esa gente no tenía que dar clase a gente de primero, se dedicaba simplemente a investigar, ¿no? Se crean este tipo de institutos para crear un modelo que posteriormente, de manera autónoma, las universidades copiarán y aplicarán, ¿no? Por ejemplo, en la Escuela de Altos Estudios los profesores no hacían exámenes, sino que tan solo hacían lo que se llama remarques contradictoires, o sea, hacían observaciones contradictorias a lo que los alumnos presentaban. En ese momento se instituye el concepto del doctorado como algo serio. Hasta entonces el doctorado y la tesis doctoral era un mero trámite de unas 40 páginas. Hasta entonces se pasa de tesis doctorales, que es un mero ejercicio de comentario bibliográfico, a tesis originales propias de 400 páginas, y Francia se pone un poco más a la altura científica, aunque sin llegar todavía a la altura de Alemania. Es en ese momento donde, bueno, es un poco más, unos años más adelante, cuando se ve que ese modelo francés a caballo entre el viejo, porque por supuesto el modelo francés mantiene el modelo de las titulaciones, el modelo de la promoción funcionarial, etcétera, etcétera. Es en ese momento en el que España está saliendo del gobierno de Alfonso XIII, bueno, de la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura de Primo de Rivera y el reinado de Alfonso XIII, está entrando en la Primera República, en la Segunda República, decide aplicar ese modelo, entendiendo que en España teníamos un modelo liberal francés y que por lo tanto algo parecido a lo que se hacía en Francia se podía aplicar aquí. Bueno, sobre el modelo de la Segunda República tengo para hablar horas, ¿no? Entonces voy a ser muy breve porque tampoco me quiero extender muchísimo. Solo decir que hay dos referencias fundamentales para entender esto, que es por un lado la conferencia que dio Ortega Set en el año 30 en el Paraninfo de esta universidad, cuando estaba situada en lo que hemos visto antes, que era lo que se les conoce como el metro noviciado, ¿no? Eso es el noviciado de los jesuitas que fue expropiado por los liberales y convertido en Universidad Central. Y lo que tenéis aquí es abajo los edificios de la Facultad de Medicina en el nuevo plan del campus Ciudad Universitaria en el que nos encontramos a día de hoy, tal y como estaban en el año 34, con un modelo de... a ver, es que esto lo tengo bastante... Sí, con un modelo del arquitecto López Otero, que dijo lo siguiente: los materiales de mi obra son, por este orden, sol, espacio, árboles, cemento y acero. Entonces construyó unos edificios a caballo entre arquitectura funcionalista y expresionista alemana, muy lejos, digamos, del modelo antiguo. La universidad, curiosamente, se considera que es un triunfo de la República, una cosa de la República. Es falso. La ciudad universitaria se comienza a construir sobre unos terrenos privados cedidos por Alfonso XIII para construir un campus que seguía los modelos americanos, el modelo, por ejemplo, de la UNAM, de la UNAM de México, o el modelo de Princeton, el modelo de Stanford y demás. Y no solamente fue, digamos, bienvenido por lo que luego serán los intelectuales orgánicos de la República, sino que fue directamente rechazado. Así, por ejemplo, un tal Alberto Jiménez, que era el director de la residencia de estudiantes, no la residencia de estudiantes que todavía sigue abierta, en la que estuvieron Lorca, Buñuel y compañía, que era la única, que se llamaba así porque era la única residencia de estudiantes que había en Madrid, temiendo que la construcción de una ciudad universitaria supusiera una pérdida del monopolio que tenía él sobre el sector de las residencias de estudiantes, criticó, cito textualmente, la amplitud, lujo y modernidad de las obras expresivas de un bienestar y un progreso material a la americana que favorecen la frivolidad, el lujo y la indisciplina moral de los universitarios, ¿no? Del mismo modo, la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios, y el Instituto Libre de Enseñanza, que eran las dos instituciones republicanas por excelencia, se opusieron a la universidad porque la universidad también violaba su monopolio de concesión de becas para hacer ampliaciones de estudios tras el doctorado en el extranjero. Lo que tenéis arriba es, bueno, hay una frase, de hecho, del director de la JAE, precisamente, José Castillejo, que escribió lo siguiente estando en el exilio: las universidades, esto es cito textual, las universidades casi no notaron el cambio de la monarquía a la república, excepto en el mayor número de becas concedidas a los estudiantes pobres. Lo que sí que hubo, como está sucediendo a día de hoy con la emergencia y lo que llaman algunos ventana de oportunidad política, es la conversión de profesores en políticos, ¿no? Muchos, de hecho, de los profesores que os darán clase en esta asignatura, o que están dando clase, de hecho, están en esta asignatura en otras clases, como es el caso de Dumaura o de Luis Alegre, son diputados por el Congreso, ¿no? Y así, durante la Segunda República, Julián Besteiro, que era catedrático de Filosofía, se convirtió en presidente de la UGT y de las Cortes, de Domingo Barnés
Arnés, que era catedrático de Psicología, se convirtió en ministro de Instrucción Pública, embajador en México. Ortega y Gasset era diputado. Américo Castro, embajador en Berlín. Luis de Zulueta y Escolano era ministro de Asuntos Exteriores y embajador también en Berlín. Parece que a la gente le gustaba mucho Berlín. No sé qué había en Berlín en los años 30 que les gustaba tanto a esta gente, ¿no? Luis García Guijarro se convirtió también en parlamentario, y Claudio Sánchez Albornoz era diputado, embajador y ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, es que este fue todo. Este fue diputado, embajador, ministro de Asuntos Exteriores, decano desde el año 31 y rector desde el año 32. O sea, se pasó la verdad una vida bastante parda. Pero para la vida parda, en realidad, la que se pegaron, lo que estáis viendo arriba, que es el grupo, la foto del grupo, yo creo que esto es en Jerusalén, ¿dónde estáis? Sí, aquí está. El trip, el crucero universitario de 48 días por el Mediterráneo, al borde de un barco titulado Cádiz, nombrado Cádiz, con más de 200 personas, entre las cuales se encontraba Isabel García Lorca, Salvador Espriu, Vicent Vives, como estudiantes, Gregorio Marañón, Julia Marías, Antonio Tobar, bueno, básicamente la crema de los estudiantes que luego... hay un libro que se ha publicado que es muy bonito, un libro que se llama El sueño de una generación, del que he sacado esa foto, y hay muchas otras fotos, sobre todo hay muchas mujeres. Es muy interesante también por ver la composición de género y el tipo de ropas que se tenían que poner los países islámicos, la foto que se hacen delante porque hicieron un viaje brutal por el Mediterráneo. O sea, fueron a las pirámides de Giza, fueron a ver con una muy bien planificada pues todas las observaciones arqueológicas. Fue una gran excursión y fue, digamos, la culminación del proyecto de lo que era la construcción de una nueva ciudad universitaria acomodada, digamos, que planificada durante el reinado de Alfonso XIII, pero consolidada, digamos, durante la República. Y como digo, hay anécdotas muy graciosas en ese libro. Por ejemplo, se cuenta cómo llegando al puerto de Nápoles, escuchan los jóvenes del barco cómo hay unos fascistas literales, ¿no? Unos fascistas con la camisa negra, cantando la Giovanezza, el himno fascista italiano, y ellos desde arriba, desde el barco, se ponen a cantar el himno a Riego y les acallan, ¿no? Esto es muy gracioso porque cualquiera que haya escuchado la Giovanezza y el himno a Riego sabe que no hay color. O sea, uno puede pensar políticamente lo que quiera, ¿no? Pero la Giovanezza tiene unas composiciones armónicas que el himno a Riego no tiene ni para atrás, ¿no? Y no solamente eso, sino que la mayor parte de estos intelectuales, Antonio Tobar, compañía, no solamente no eran para nada pro-republicanos, sino que se convirtieron en intelectuales orgánicos del régimen, ¿no? Bueno, nada más que decir sobre el modelo de universidad republicana. El modelo de universidad republicana era un poco el modelo de universidad francés con la mezcla alemana, al cual añadió Ortega y Gasset la idea de que también había que formar en una cultura integral, para el cual propuso la idea de una facultad de cultura en el cual se ofrecieran principalmente la imagen física del mundo. Esto es una idea de la física, pero no física cuántica ni mecánica tal, sino una idea de la física, una especie de departamento de divulgación en el que se dirá la imagen física del mundo, los temas fundamentales de la vida orgánica vinculados con la biología, el proceso histórico de la especie humana, la historia, la estructura y funcionamiento de la vida social, la sociología y el plano del universo, ¿no? La filosofía. Entonces era física, biología, historia, sociología y filosofía, digamos, los 5 pilares sobre los que se estructuraría esta facultad de cultura, que haría algo más que formar especialistas ultra formados en su especialidad, pero ignorantes de todo lo demás. Lo que consideraba que Ortega y Gasset que había llevado a la crisis de entreguerras europea y que es sancionada con las dos grandes guerras civiles europeas, se suele llamar, ¿no? Era precisamente la falta de formación del particular, ¿no? Del individuo particular, que está absolutamente alienado y como no tiene una concepción general del universo, pues está al servicio de los estados en sus políticas imperiales que luchan unos contra otros, ¿no? El ejemplo más paradigmático, digamos, de individuo alienado sería el señor que veis vestido de chaqueta entre todos esos nazis y al otro lado, al lado de Walt Whitman, ¿no? De Walt Disney. Ese señor se llama Bergen von Braun, ¿no? Y a mi juicio un paradigma de lo que supuso la destrucción de la Universidad Alemana. La Universidad Alemana fue destruida con la llegada del nazismo, que supuso, entre otras cosas, la purga de un tercio del profesorado universitario, bien porque era comunista o judío. Heidegger, que era
el famoso filósofo, ¿no? Martin Heidegger, que era el rector de la universidad, da un famoso discurso del rectorado en el año 33, al que se presenta con el brazalete con una esvástica, en el que habla de la conducción de la conducción. Como sabéis, fahren significa conducir en alemán, Führer es el conductor, tiene que haber un Führer del Führer, ese Führer es la filosofía, ¿no? Que a la manera platónica pues conducirá, digamos, los asuntos generales del Estado, más allá, digamos, de este mundo científico-técnico, hacia la verdad del pensar rememorante, ¿no? Bueno, Heidegger no sabía ni lo que estaba diciendo, pero lo que se vino después fue bastante bestia. La Universidad Alemana, como digo, quedó bastante purgada. A pesar de ello, se creó incluso el concepto de una matemática alemana, dentro de la cual no tenía lugar la teoría de conjuntos, porque su fundador, Georg Cantor, era judío, y para Max Henry utilizó el signo del Aleph judío para representar el infinito, con lo cual, dado que el infinito y el creador de la teoría de conjuntos son judíos, ninguno de los dos puede ser ese, lo cual supuso, pues hombre, evidentemente, si eres nazi y además eres tonto, peor para ti, ¿no? Se creó, aparte de esta idea de la matemática alemana, también se creó la idea de una ciencia alemana, con lo cual, bueno, la mayor parte de los intelectuales se marcharon o bien a Estados Unidos, donde, por cierto, no hubo una acogida muy fervorosa hasta ya bien entrada la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos todavía tenía una política aislacionista con motivos del crack, y también, digamos, salvo a finales de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos siempre quería mantenerse, digamos, ajena a la lucha política intraeuropea, y también temía de que buena parte de esos profesores que salían exiliados de Alemania fueran comunistas, que fueran a traer problemas en su propio país de acogida. Pero bueno, y así que muchos profesores antes de ir a Estados Unidos pasaron o bien por Gran Bretaña o bien por Turquía. Una cosa que no suelo explicar es que, por ejemplo, uno de los autores a los que tendréis que acudir con mayor frecuencia, que es Erich Auerbach, que tiene un libro llamado Mimesis, crucial para el concepto de mímesis a lo largo de la historia. Este hombre se fue a la Universidad de Estambul, acogido por la reforma que estaba llevando en ese momento Atatürk, el paso, digamos, de una sociedad islamizada a una sociedad en la que utilizaban el alfabeto latino, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como ya he dicho, se crearon muchas instituciones, como la New School of Social Research en Nueva York, o el Institute for Advanced Study en el Princeton, donde pasaron Albert Einstein, Robert Oppenheim, Erwin Panofsky. Bueno, esto lo voy a escribir, este es lo único que escribí, porque esto es lo único que tenéis que leer. Creo que es con una bueno, no sé si es con una I latina o con una Y. Panofsky. Eso es lo único que tenéis que leer de aquí a, yo creo, un año. Todo Panofsky una y otra vez. Que es un historiador del arte brutal. Hammer A. Thompson, John von Neumann, también el creador de la teoría de juegos, George Kennan. Bueno, en total se dice que se calcula aproximadamente que la Fundación Rockefeller, que fue la fundación que más dinero invirtió en traerse comunistas a Estados Unidos, como sabido, la Fundación Rockefeller financió a uno de los muralistas mexicanos más importantes para que hiciera un mural en pleno centro de Rockefeller, donde aparecían la figura de Karl Marx, Engels, Lenin, Trotsky y compañía, ¿no? La Fundación Rockefeller se gastó 11,4 millones de dólares de la época. 11,4 millones de dólares de la época. En total, se calcula que, bueno, cuando voy corriendo, voy más o menos ya cerrando la clase de hoy, se calcula que una determinada guerra, cuando Estados Unidos lleva a cabo lo que se conoce como la operación Paperclip, que para los que no lo conozcáis consistió en una operación mediante la cual Estados Unidos directamente expropió 1.500 científicos e ingenieros alemanes, muchos de ellos con importantes registros dentro del partido nazi, para que no cayeran en manos comunistas, y trayéndoselos a Estados Unidos, entre los cuales el más destacado es el que lo que tenéis arriba, es una foto de grupo de los especialistas en ingeniería de cohetes que habían estado desarrollando a ver que lo encuentre por aquí, sí, en Peenemünde. Peenemünde está justo cerca del Mar del Norte, es una de las pocas zonas en las que Alemania tiene salida al mar.
en esa zona, durante el Tercer Reich, los nazis concentraron a todos los ingenieros más importantes de ingeniería de cohetes para desarrollar lo que era la arma secreta nazi, ¿no? Primero el B1 y luego el B2. Fueron las primeras armas los primeros cohetes, las primeras bombas de propulsión por cohete, ¿no? Hay una novela muy interesante escrita por Thomas Pynchon que se llama El arcoíris de la gravedad, sobre este tema, ¿no? Sobre el bombardeo de Londres, porque claro, era el comienzo, digamos, de la guerra psicológica. Se podía bombardear desde Alemania Londres, ¿no? Es una cosa que los aliados, por supuesto, no podían hacer. La bomba secreta de los Estados Unidos era la bomba atómica, la bomba secreta de los alemanes era el V2. De hecho, el promotor principal del V2, vuelvo a lo mismo, Wernher von Braun, tenía una frase muy famosa que decía: yo apunto las estrellas, pero a veces doy a Londres, ¿no? En el B2, que es un cohete es muy parecido al que está sosteniendo ahí Walt Disney. En el cohete B2, que era la bomba que se estuvo lanzando sobre los últimos años de la guerra sobre Londres, se calcula que murió más personas en su construcción que en su detonación, ¿no? De hecho, Wernher von Braun no solamente era miembro del partido nazi, sino que también era teniente coronel de las SS, y él mismo incluso en persona ayudó a transportar prisioneros desde un campo de concentración cercano a trabajar en sus cohetes. Pero bueno, no obstante, eso era pequeta menuta, ¿no? Porque los Estados Unidos tenían que ganar la Guerra Fría. Entonces se le secuestró, literalmente, se le llevó a Alemania, se le llevó a Estados Unidos, y fue gracias a su ayuda principalmente cómo se llegó a la Luna. Los cohetes, el proyecto Apolo, sobre todo el Apolo 11, que llegó a la Luna, se utilizaba el mismo sistema de cohetes que utilizaron los nazis para bombardear Londres, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. A lo mejor, quizás, la única moraleja que tiene la clase de hoy es que hay que ser jodidamente imperialista y militar para tener una buena universidad, ¿no? Que es la única, que si esta universidad, no sé, supongo que habréis visto la noticia, ¿no? Ninguna de las universidades españolas se encuentra entre las 100 mejores del mundo. La primera que se encuentra en el ranking mundial es la de Barcelona, que está en el puesto 160, la Universidad Complutense de Madrid está en la 239. Lo cual quiere decir que podéis contar 238 universidades y todavía no habréis llegado a la nuestra, ¿no? Con lo cual quiere decir que si multiplicáis por el número de profesores que hay por ahí, vuestros profesores son como, a escala mundial, son como el nivel que te puede tener un profesor en un pueblo de 10 habitantes en mitad de Soria, ¿no? Ese es un poco el nivel o la trascendencia internacional que tenemos los profesores que estamos por aquí. Bueno, ¿y por qué esto es así, no? ¿Por qué nuestra universidad es tan mala, o por qué esta universidad está tan decadente, o qué es lo que pasa con la universidad en general desde los años 60 en adelante, cuando se instituyen el nuevo modelo de gestión tras el mayo 68 y demás? Bueno, vamos a analizar en detalle un poco lo que es la trayectoria de la universidad franquista. Desde que en 1943 se levanta una cruz de 12 metros a la entrada de la Facultad de Filosofía, cerca de donde está ahora mismo el Hospital Clínico, en homenaje a los caídos en la Guerra de Liberación Nacional, como la llamaban ellos, y una inscripción en latín que todavía sigue ahí, porque claro, como está en latín, pues claro, la gente, si tú nombras una calle con el nombre de un dictador, pues eso se ve más fácil que si tienes una placa en latín que dice lo siguiente: detente caminante, los profesores y los alumnos de esta facultad, cuyos nombres aquí contemplan, inmolaron de grado sus vidas por la patria y la fe, estando muertos todavía hablan, mostrando el camino de la virtud y la inmortalidad con su admirable ejemplo. O sea, era básicamente que sigue ahí, o sea, sigue ahí ese cartel. Es un cartel a los muertos por el bando franquista. Este es el aspecto que tiene la Facultad de Filosofía cuando termina la Guerra Civil, porque como sabido aquí se libran unos combates bastante feroces y de hecho se utiliza la mayor parte del patrimonio bibliográfico como trinchera, y así cuando se hizo una exposición hace poco, en el 2009, de los restos arqueológicos y documentales de la Guerra Civil en la Universidad Complutense, lo que era la Universidad Central, porque insisto, esta universidad no se llama Complutense hasta el año 82 o por ahí, se ve que hay muchos libros agujereados por las balas, ¿no? Muchos, pues eso, no sé, utilizar códices, esta locura, ¿no? Utilizar códices del siglo XIV como material de defensa contra balas, ¿no? Total, que se restituye, digamos, una organización bastante vertical y jerárquica de la enseñanza. El rector pasa a obtener el nombre muy propio del falangismo de jefe,
con autoridades jerárquicas y bastante importantes. Pío Zabala, el primer rector jefe, da una conferencia llamada Consejos Rectorales, que se publica, yo la he podido leer, es bastante graciosa en términos de retórica, en un libro titulado La Revolución Nacional desde la Universidad, cursillo de orientación nacional sindicalista, básicamente orientado a aquellos miembros de la Falange que quisieran entrar a la universidad. Y ahí, si revisáis un poco la biografía de nuestros más ilustres escritores, tipo Miguel Delibes y demás, veis que de repente pasan de ser bachilleres a doctorados en 2 años, ¿no? Y eso se debe a una cosa llamada, pues eso, ¿no? el proceso de reinserción de los mártires en la universidad. Total, dice ahí Pío Zabala, dice lo siguiente: tras el luctuoso, porque era muy de este tipo de retórica, ¿no? Tras el luctuoso, el trágico traumatismo sufrido por España y ante la posibilidad de que en la universidad se infiltren honradas infilas de la estudiantina y diabólicos elementos disolventes, solo queda estar a la espera. Lo cual, un poco más adelante, explica que ese estar a la espera consiste en que la universidad, lejos de ser una institución autónoma, esté directamente bajo la jurisdicción de la Falange y el Ejército. Bueno, la universidad se reforma un poco de este modelo posguerra civil con la firma de los acuerdos bilaterales con Estados Unidos, ¿no? Lo que pretende hacer el gobierno franquista es que Estados Unidos financie la reforma universitaria a cambio de las bases militares en España. Finalmente Estados Unidos le dice que nanay, pero la Fundación Ford, que está detrás, dona 549.000 dólares de la época para reformar la universidad, pero acomodándose al modelo universitario estadounidense. Esto es, esta reforma, que se lleva a cabo en los años 70 por el ministro Villar Palasí, contempla licenciaturas en 2 ciclos, como en el modelo estadounidense, la creación de la UNED y las facultades de pedagogía, que han sido nuestra gran cruz para los que hemos querido dar algo más que el mero cursillo para palurdos en la universidad, ¿no? Que son los que te dicen que no, es que la guía docente es un contrato entre el cliente, que es el estudiante, sois vosotros, y el que ofrece el servicio, que soy yo, ¿no? Bueno, este tipo de gente. Esto es un modelo que viene instituido por la Fundación Ford, y que va, por supuesto, a la mano de lo que ya he contado, ¿no? La institución de la Universidad Autónoma y la sede de Somosaguas para dividir el movimiento estudiantil y alejarlo de la capital. Hay, por supuesto, una gran explosión de estudiantes en la universidad. Se pasa de que en 1970 en España haya 400.000 estudiantes a que 5 años después, perdón, de que en España en 1979 haya 150.000 personas en la universidad, a que haya 400.000 5 años después. O sea, se multiplica por 3 el número de estudiantes. Esa explosión demográfica estudiantil se sigue hasta prácticamente el año 2000, en el que se crea, digamos, el techo del cual todavía no hemos rebasado, pues también por esta pirámide poblacional tan rara que tenemos, que parece una pica de estas de juego de barajas norteamericano, ¿no? Se queda la población estudiantil, que sigue actualmente a día de hoy, lo podéis ver en los informes del Ministerio de Educación, en torno al 1,5 millones de estudiantes, lo cual es, a mi juicio, incluso demasiado. Bueno, entonces heredamos de alguna forma una universidad que tiene una pata, digamos, muy lejana, en un modelo francés centralista, acomodado a ciertos modelos de investigación alemana, donde hay una cierta libertad del profesorado, pero que se reprime durante el franquismo y se vuelve a recuperar a través de los modelos pedagógicos estadounidenses en los años 70, y al cual se le incorporan, pues, todos los elementos de control supuestamente político del estudiantado, como es, pues, todos los cargos. Como nuevos alumnos que sois de la universidad, tenéis que saber que tenéis una cantidad de derechos brutales, de hecho excesiva, porque muchos de vosotros tenéis una cantidad de representantes que no sabéis ni que existen, ¿no? Pero que existen y que están ahí, no sé muy bien haciendo qué, en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, de ese modelo, que es el modelo que se arrastra hasta el día de hoy, es el que se fue puesto en jaque por el proyecto Bolonia, en el cual se planteaba sobre todo la incorporación de las instituciones privadas, las empresas y demás, en la gestión, no solamente con sus capitales, sino con sus principios en la universidad. Voy a leer un documento, y ya voy cerrando, un documento de la NECA, de la Institución Central de Evaluación de Académica Española, titulado El debate de las competencias. Volvemos un poco a lo del conflicto de las facultades de Kant, ¿no? El debate de las competencias es una investigación cualitativa en torno a la educación superior y el mercado de trabajo en España.
Lo más maravilloso de este informe es que es prácticamente un panfleto anticapitalista, porque la descripción del futuro que ellos desean o que nos describen es como un poco la descripción del pecado en los textos más interesantes de la patrística cristiana, ¿no? O la descripción del infierno de Dante, o según Baudelaire, las flores del mal, ¿no? Entonces dice lo siguiente este informe de la NECA. Las instituciones deben competir y diversificar sus fuentes de ingreso. Surgen nuevos proveedores, instituciones privadas, universidades corporativas, a distancia, vía Internet. Los estudiantes pagan aranceles y pasan a ser clientes. Los profesores son contratados y dejan de ser funcionarios. Las funciones institucionales se convierten en desempeños y sujetan a minuciosas mediciones. Se enfatiza la eficiencia y el value for money. Los modelos de negocio sustituyen en la práctica los planes estratégicos, la gestión se radicaliza y adopta un estilo empresarial, el gobierno colegiado se transforma en un gobierno corporativo al independizarse de los académicos e integrarse con representantes e stakeholders, o sea, stakeholders son los que tienen inversiones, los investigadores son estimulados a patentar, los docentes a vender docencia empaquetada a las empresas, los incentivos vinculados a la productividad académica reemplazan a las escalas salariales asociadas al cargo. Los currículos son revisados y sancionados en función de su pertinencia laboral y evaluados por agencias externas en relación a su calidad. Las culturas distintivas de las instituciones y sus tribus académicas empiezan a ser tratadas como asuntos de clima organizacional. Las universidades son comparadas por medio de rankings locales y clasificadas geopolíticamente a nivel global. He ahí la realpolitik de los prestigios institucionales, Se crea un mercado global para servicios de educación superior y su regulación se resuelve en las rondas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios a nivel internacional y no en sede académica. Bueno, pues esta es la descripción que nos ofrece la NECA, una institución privada, pero que digamos, el Estado le ha concedido el monopolio de la evaluación de la enseñanza superior en España, acerca de nuestro futuro, que ya es vuestro presente, ¿no? Porque hace tiempo que ya se aplicó el proyecto Bolonia y ya prácticamente no se cuestiona. De hecho, prácticamente ningún profesor que yo conozca se toma en serio las clases prácticas hasta el punto de hacer como yo diversas clases prácticas para cada grupo. No sé si os habéis dado cuenta de que yo no repito ni una sola clase. De hecho, todo lo que os estoy dando en este curso es absolutamente propio, investigado. Me he tirado todo el verano básicamente investigando sobre lo que voy a dar a lo largo del curso, como un temario que os voy a dar a vosotros y ya está, y no se voy a repetir nunca más, ¿no? Porque yo entiendo que mi modelo de investigación sigue siendo el modelo del privat docent. Yo, si en lugar de llamarme profesor me llamáis privat, me parecería genial, porque mi modelo es al fin y al cabo el de un profesor que ofrece y está al servicio de sus estudiantes, pero sobre todo al servicio de la investigación y de la verdad, ¿no? Aquello que decía Aristóteles de que soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Pues yo soy más amigo del trabajo que de estar rascando los huevos, vamos a decirlo así en términos vulgares. En ese sentido, mi modelo es un modelo básicamente de trabajo y de curro, por mi parte especialmente, y de manera secundaria si os queréis animar por vuestra parte. Lo que os quiero decir es una cosa muy sencilla. Estamos en un modelo, en un contexto en el cual yo he investigado un poco las estadísticas de empleo por parte de los licenciados en Historia del Arte y son expectativas laborales muy malas, lo cual quiere decir que matricularse en esta carrera para meramente sacar aprobados raspados y pasar y obtener un título vale tanto como obtener un papel mojado. Entonces, si vais a estar gastando dinero digamos, si estáis pagando unas tasas como las que estáis pagando, exigid por parte de los profesores un nivel acorde. Esto es lo que primero os invitaría como día de presentación, ¿no? Y aprovecho que soy el primer profesor que os da clase para decirlo. Que no os tomen el pito por el sereno. Vosotros sois los que tenéis el asa por el mango, precisamente porque estamos en un modelo clientelar, como se ha dicho en la NECA, y de servicios. Entonces, yo soy la prostituta y vosotros sois el cliente, por así decirlo, así de rápido, ¿no? Entonces, yo, como profesor vuestro de la asignatura Historia de las Ideas Estéticas y el Pensamiento, podría dar lo que ya sé, que es Platón, lo que al fin y al cabo es tener que leer, Platón, Aristóteles, Horacio, Cicerón, Longino, Plotino y Lomazzo, que son, digamos, Lomazzo es más polémico, pero todos los demás son autores canónicos que yo conozco y que yo podría estar explicando aquí horas y horas y horas y horas, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque entiendo que junto a la filosofía académica que ya os han explicado, que ya conocéis del bachillerato y que seguramente muchos otros profesores con menos ambición que yo os van a explicar, prefiero
pecar por exceso y explicar quizás de más y proponer nuevos temas, pero sobre todo plantear un proyecto en el cual vosotros no tenéis la obligación de asistir a clases. Si venís aquí es porque queréis. Yo estoy grabando las clases para que vosotros como clientes tengáis acceso a vuestros bienes de servicio que habéis comprado en cualquier momento y a cualquier hora, 24/7. Todo esto está en YouTube a través de mi canal. Hola, me llamo Lolillo. El nombre de ese canal es una historia muy larga. Y nada más que decir sobre las lecturas de las clases prácticas. Como digo, esos son los libros obligatorios, lo cual no quita y los ejercicios van a ir variando, ¿no? El año pasado pues hubo desde, por ejemplo, un día unos alumnos tuvieron que leer un capítulo concreto de las vidas de Vasari sobre los artistas del Renacimiento y en base a lo leído en el libro de Vasari y de investigación por su propia cuenta, editar la página de Wikipedia sobre esos artistas. En muchos casos, cuando uno entra en Wikipedia para enterarse sobre determinados artistas secundarios del Renacimiento, se encuentra con que hay 2 frases, ¿no? Cuando hay una bibliografía abundantísima. Entonces yo lo que siempre he planteado es que las clases prácticas, en lugar de ser un mero ejercicio o mero plagio en el que vosotros os subís aquí y me imitáis por un momento, lo que quiero es que esto sea un trabajo colectivo o individual, como quiera que sea, en el cual se esté produciendo, sobre todo para una sociedad que esté allá afuera. Yo entiendo que la universidad en la que nos encontramos tiene que ser un lugar de confluing, ¿no? Un lugar de confluencia en el que trabajemos para la totalidad y no para la particularidad. Esto es, que si vosotros trabajáis, los resultados de vuestro trabajo sean accesibles para alguien o sean aprovechables para alguien externo. En ese sentido, por ejemplo, la Wikipedia me parecía de cajón, ¿no? Unos alumnos de Historia del Arte pueden perfectamente mejorar unas entradas de Wikipedia para que gente que no es especialista en la cuestión se informe mejor, ¿no? Y me parecía una contribución magnífica que hubiera 2 párrafos o 3 que quedaran ahí como tallados por vosotros para la eternidad, para cualquiera que busque algún día Miguel Ángel en Google, ¿no? Me parecía algo interesante. Eso no funcionó porque Wikipedia también tiene su pequeño corralito de gestión, pero sí que funcionó bastante bien otros modelos de trabajo que ya aplicaremos con más detalle. Por el momento, lo único que quisiera es que, antes de salir, me pusierais aquí en la parte de atrás de este folio. Bueno, espérate que tengo que leer este folio, lo tengo que leer porque aquí tengo una frase de García Morente con la que me gustaría terminar. Ponedme ahí vuestro mail. Ponedme vuestro mail y decidme más en qué grupo estáis. Si no lo sabéis, pues ya me lo iréis diciendo más adelante, ¿no? ¿En qué grupo práctico estáis? Si estáis en el D1 o en el D2. Si no lo sabéis, consultadlo en conserjería o donde sea. Si tengo que ser yo el que lo divida, pues va a ser por orden alfabético. Los que tengan el apellido de la A a la K, espero que no haya nadie que apellido con la K, ¿no? Primer apellido con K, ¿no? Ninguno, ¿vale? De la A a la K, B1, de la K a la Z, B2, ¿vale? Así de sencillo, en caso de que no esté preasignado, pero yo creo que está preasignado. Poco más. Como habéis visto, una última cosa antes de leer el párrafo de García Morente, que para mí simplemente es una propuesta, ¿eh? Yo entiendo que vosotros venís hoy aquí, no sé, algunos de vosotros no estáis matriculados, venís a ver lo que yo os ofrezco, como el que va a ver en un escaparate el tipo de tartas que ofrecen, y si no os gustan, yo estoy encantado de facilitároslo para que os matriculéis con cualquier otro profesor. Pero los que se queden conmigo, que sepan que van a tener que trabajar mínimamente. Yo no soy un profesor especialmente duro porque sé, evidentemente, que el título no vale una mierda. Entonces, si uno quiere obtener un aprobado, lo va a obtener. Y yo no voy a tener ningún problema en dárselo, aunque no haya hecho nada. Pero porque, evidentemente, el título no significa nada. Y para mí, aquel que ha trabajado, que ha ofrecido un producto más allá, digamos, de la mera corrección y la perfección académica y curricular, ¿no? Aquel que verdaderamente se ha esforzado por formarse a la manera de von Humboldt, cualquiera que sea vuestro modelo de formación, ese será el que yo apreciaré con notas altas y, por supuesto, personalmente, ¿no? Una cosa que yo quiero enfatizar, sobre todo, habiéndoos dado prácticamente todos mis puntos de contacto urbi et orbe, es que hay vida más allá de la universidad. Quiero decir que aquí estamos dando clase, aquí estoy yo arriba y vosotros abajo, pero en cualquier otro contexto podemos estar en cualquier otro tipo de situación, ¿no? Sin más, y con esto ya cierro porque son justo las 5 con la cita que dijo García Morente. García Morente es el traductor de la Crítica de la Razón Pura, la edición que todavía, y de la Crítica del Juicio, la edición que todavía sigue circulando por ahí de la Crítica del Juicio es por su parte, de hecho es el que traduce el libro así. La mayor parte de las ediciones posteriores la han traducido como la Crítica del Discernimiento, porque Urteilskraft
Urteilskraft. Como todas las palabras alemanas, pues es una palabra compuesta. Ur es originario, ¿no? Originario, Teil es parte, de ahí Urteil es juicio, se considera que el juicio es aquello que parte lo que está unido en un primer momento. Kraft es poder, ¿no? De hecho, como sabéis, Sauerkraft, ¿no? El Chucrut, el famoso Chucrut es el poder de lo amargo. Sauer es amargo en alemán, ¿no? La mayor parte de los autores han traducido posteriormente la crítica Kritik der Urteilskraft como crítica al discernimiento, pero es García Morente el que estableció, digamos, esa traducción, ¿no? García Morente, que fue elevado a rector cuando Sánchez de Albornoz fue promocionado a embajador, dijo lo siguiente en su discurso de rectorado, que marca lo que es el modelo universitario de la Segunda República, que es el que yo quiero aplicar aquí. Y dice lo siguiente García Morente: los que no sientan el entusiasmo de esta nueva empresa, los que en su corazón se mantengan bien avenidos con la tradicional modorra, los que más busquen adquirir títulos que levantar su espíritu y afilar su inteligencia, fuera mejor que abandonaran el propósito y volvieran la vista a otras partes. Y bueno, con eso yo creo que ya tenemos suficiente por hoy. Muchas gracias.